Hola amigos, ¿cómo están? Quería hacer este video para todos aquellos que no se pudieron conectar a Zoom. Quiero pedirles a aquellos que todavía faltan que traten de descargarse la aplicación para poder mirarnos y estar un poco más cerca, al menos a través de esta herramienta tecnológica. Quiero mandarles un abrazo fuerte, espero y anhelo que todos se encuentren bien. También recuerden que nosotros debemos mantenernos fuertes en el Señor. Él es nuestro pilar. Somos más que vencedores en Cristo. Por eso no podemos desmayar ni dejar que nuestra fe se dañe por ninguna circunstancia. Pasamos un tiempo en donde nosotros recordamos y conmemoramos lo que Jesús hizo en la cruz y lo que hizo luego de su resurrección. Y en este tiempo Jesús trajo a través de su resurrección, trajo paz, trajo milagros, trajo propósitos, trajo esperanza, trajo una vida eterna. Y debemos recordar que Jesús no murió, sino que Él está vivo, Él está junto al Padre, y a través de Él nosotros tenemos el camino para poder llegar a Dios. Y hoy la enseñanza se llama resucitó. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy quiero compartir a través de este mensaje lo que Dios puso en mi corazón. Y Él me llevaba a que nosotros debemos en un momento recordar lo que hizo o lo que hizo a través de su palabra cuando recién empezamos a caminar con Él. Tal vez alguien en su familia, un amigo, un vecino, un conocido, le llevó el mensaje de Dios a usted y por esa razón hoy está caminando también con el Señor. Y de esa manera Jesús también lo hizo y también de esa manera pudo encontrar aún a quienes a futuro iban a trastornar el mundo, a sus discípulos. Y encontró en el camino a varios, pero dice la palabra que muchos son los llamados, pocos fueron los escogidos. Pero vamos a ver un pasaje precisamente en donde encontró aquellos que Dios sabía que tenían un propósito a través de la enseñanza de Jesús. Vamos a Lucas 5, 1, 8, donde dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio Dios dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Su palabra y el mensaje que Jesús trajo, y a través del milagro que hizo con, con estas personas que en ese momento eran simplemente pescadores, así como nosotros tal vez en algún momento éramos simplemente aquellas personas que vivíamos del día a día, que tal vez tenemos una profesión pero no teníamos un verdadero propósito, tal vez fracasados porque no encontrábamos un sentido en nuestras vidas, aún económico, tal vez en lo espiritual, en lo emocional. Y ellos estaban precisamente de esa manera, estaban fracasando porque no encontraron el sustento diario. Pero el encuentro que tuvieron con Jesús les permitió mirar propósitos y también les permitió mirar milagros. Y Jesús me llevaba a esto y me decía: Dios, simplemente yo lo que anhelo es que en este tiempo tú regreses un momento a mirar todo lo que empezó y cómo empezó tu vida cuando empezaste a seguirme. Porque de esa manera vamos a ver a futuro cómo Dios se sigue manifestando. Y en el camino, estas personas que luego se convirtieron en sus discípulos empezaron a aprender muchas cosas. Muchos de ellos miraron cómo su maestro logró y llevaba sanidad hacia muchas personas. Él hacía milagros, él hacía restauraciones, transformaciones de vidas completas, cosas que eran imposibles para el hombre. Y cada uno de estos discípulos pudieron mirar eso. En el camino ellos aprendieron muchas cosas, así como aprendieron cosas buenas, también aprendieron a superar tiempos de aflicción. Y recordemos lo que pasó en Lucas 8, 22, 25. Dice Jesús: calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del agua, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraban.
y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y lo obedecen? En el camino que nosotros estamos también hemos pasado varios tiempos de aflicción. Hemos pasado tiempos en donde hemos podido aprender, aunque a través de nuestra fe hemos visto milagros, hemos visto sanidades, pero también hemos pasado tiempos de tempestad, así como la que estamos pasando en este momento. Son tiempos de aflicción. Pero Dios, ¿qué es lo que le dijo? A través de Jesús dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y Dios lo que quiere es que nosotros recordemos lo que vivimos antes, lo que Jesús hizo antes de nuestras vidas, lo que ha ido haciendo en el camino para que nuestra fe no se pierda. Porque muchas veces nosotros vivimos solamente de lo que está pasando en este momento sin darnos cuenta que Dios ya hizo muchas cosas en nuestro pasado. Por eso nosotros debemos dejar de vivir atemorizados, sino debemos vivir con esa seguridad de que Dios está tomando el control de nuestras vidas. Sus discípulos, sus seguidores, en el camino pudieron ver muchos milagros, muchas sanidades, transformaciones de vida, obediencia sobre todo al Padre. Jesús era una persona ungida, sometida a Dios, pero llegó un día en donde ellos también tuvieron que pasar un tiempo de aflicción más fuerte, cuando Jesús tuvo que estar y ser entregado para dar la vida por nosotros. Imagínense si nosotros tuviéramos que entregar a un amigo, a una persona, a un maestro. Estoy seguro que nos sentiríamos mal y de hecho los discípulos también pasaron momentos difíciles. Y por eso Jesús les advirtió y les dijo en Juan 12, 35, 36, yo estaré con ustedes poco tiempo, crean en mí mientras aún estoy aquí. Creer en mí significa cambiar mientras todavía hay luz, para no ser sorprendido por la noche, porque el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Después de decir esto, Jesús se apartó de todos y se fue a un lugar donde no lo pudieran encontrar. Y Jesús les dijo eso, yo voy a estar un momento, pero a futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a resucitar y el Espíritu Santo va a estar sobre ustedes y de esa manera van a poder tener poder y voy a glorificar al Padre. Así que nosotros debemos darnos cuenta que Dios está buscando que vivamos en una plena confianza, que creamos aún en la resurrección de nuestro Padre, de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Jesús no está muerto, Él está vivo, Él está con nosotros. Pero también el comportamiento de sus discípulos llevó aún que a veces nosotros vivamos nuevamente en el pasado, en la condición en la que ya hemos sido restaurados. Y cuando Jesús murió, cuando Él ya partió de esta tierra físicamente, sus discípulos llegó un momento en donde tuvieron desesperanza, donde estaban preocupados. ¿Por qué? Porque pasaron tiempos de dificultad. ¿Y qué es lo que pasó? Pues simplemente volvieron a la misma condición. Recordemos lo que vimos al inicio. Habían discípulos del Señor que estaban pescando y que esa era su actividad. Y que ya una vez que murió Jesús, ¿dónde les encontramos ahora? Nuevamente les vamos a volver a encontrar en la misma condición. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Vamos a Juan 21, 1, 6. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y encontraron en una barca. Ya aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneció, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué es lo que pasó si nosotros nos podemos ver? Sucedió lo mismo que al inicio, cuando recién Jesús conoció a aquellos discípulos, aquellos que iban a ser parte de su equipo. Entre ellos estaba Simón Pedro. Y nuevamente aquí, una vez que Jesús murió, ¿qué pasó? Les encontramos en la misma condición. Y a veces nosotros aún caminando ya en fe, caminando con el Padre, mirando los milagros, mirando las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos a veces la tendencia humana a regresar al pasado, a desanimarnos, a angustiarnos, a pensar que bueno, pues ya murió y ya se fue el maestro y ya no tengo nada más que hacer? Y a veces nosotros aún pensamos y le damos lugar también a este tipo de aflicciones que estamos pasando, este virus. Pensamos que Dios ya no nos puede librar de esto cuando no es así.
Pero llegó Jesús a tomar nuevamente la misma posición, la misma condición. Por eso esta enseñanza se llama así. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. No porque Jesús no pueda hacer cosas diferentes, pero Él siempre, su amor, su misericordia, su gloria va a ser siempre manifestada antes, hoy y después. Por eso desde el inicio Dios ha sido fiel a través de su Hijo amado con nosotros. Seguirá siendo fiel siempre. Ellos tuvieron que volver, los discípulos tuvieron que volver a entender desde dónde estuvo sus inicios para darse cuenta que ni la muerte puede quitarnos los propósitos, ni la muerte puede quitarnos la paz y la vida eterna que tenemos con Él, porque Jesús es de eso. No nos preocupemos por un virus, regresemos a ver cuántas sanidades y protecciones Dios nos ha librado. Es tiempo de darnos cuenta que mayor es aquel que venció el mundo que aquel que está en este mundo. Y Dios me ponía esto a mí. Ustedes saben que estaba pasando un poco de dificultades en la salud y Dios me decía esto. Simplemente regresa nuevamente a mirar todo aquello que yo he hecho por ti. Así como les tocó volver a estos discípulos a darse cuenta que era Jesús mismo, aquel que les hizo hace tiempo atrás tener una pesca milagrosa, hoy les permitió nuevamente tener abundancia de peces para poder saciar sus necesidades. Y Dios me decía esto, ¿tú no recuerdas cuando yo fui capaz de sanarte una desviación en tu columna? ¿Tú no recuerdas que yo fui capaz de sanarte un efisema que tuviste en los pulmones? Yo tuve que andar casi un año con inhaladores porque no podía respirar y Dios me sacó de esa condición. Luego me detectaron un cáncer y ese cáncer a la tiroides desapareció gracias al amor, al milagro que Dios hizo en mi vida. Y hoy estoy pasando un tiempo un poco complejo con el tema de las paratormonas, pero Dios también ya me sanó y Dios me dijo, recuerda, lo que yo hago, lo hago perfecto y yo nunca te quito una sanidad. El enemigo ha querido traerme a través de resultados médicos cosas que me hacen pensar que no estoy sano, pero no es así. Mi convicción tiene que estar así como esto y ustedes también tienen que tener esa misma convicción en sus vidas. No porque estamos viviendo un virus, no porque tal vez ahorita no tenemos recursos, tal vez no estamos con los negocios abiertos, no hay empresas, no hay trabajos, tal vez están echando a las personas de los trabajos. Pero ¿qué dice Dios? Recuerda lo que yo hice antes, lo seguiré haciendo hoy y lo seguiré haciendo siempre. Dios siempre va a traer un milagro en nuestras vidas si nosotros ponemos nuestra confianza plena en nuestro Señor Jesús a través de la restauración y lo que Él trajo a través de esa resurrección. Por eso no podemos darnos por vencidos. Jesús resucitó no para encontrarnos en la misma condición, sino para darnos un propósito. Somos grandes en Él y ninguna prueba podrá superar su poder y su majestad. Y eso tenemos que tenerlo claro. Ninguna prueba podrá superar su poder y su majestad. Viendo todos estos pasajes como estábamos mirando, Jesús caminó y conoció a estas personas que les enseñó y de esa manera les sacó de la condición de pescadores a ser pescadores de hombres. Aprendieron en el camino, caminaron varios tiempo con Él, aprendieron a hacer milagros, sanidades, restauraciones, pasaron aflicciones, dificultades. ¿Y luego qué pasó? Pues simplemente volvieron a acomodarse a la misma condición. Pero Jesús trajo a través de una nueva aparición en el momento que resucitó. ¿Qué es lo que les trajo? Les trajo la misma condición, la misma situación para indicarles que Él sigue trayendo pesca milagrosa para sus vidas y así mismo es para nosotros. No estemos preocupados por lo que está pasando ahora. No les digo con esto que hagamos que nuestras vidas simplemente sean como o vivamos en que me importismo, no, pero sí vivamos en fe, vivamos en confianza. Y viendo estos pasajes podemos nosotros ver varios ejemplos cómo fueron transformados también aquellos discípulos. Y nosotros somos hijos de Dios y discípulos de Él. Pero vamos a tomar para terminar un ejemplo. Pedro, aquella persona que al inicio se encargó de ser un pescador y que tenía un carácter bastante peculiar y era bastante duro, se puede decir, en su comportamiento, pero que fue en el camino siendo transformado a través de que Jesús le recordó de dónde le sacó y cuál era su propósito. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál es nuestro propósito en este tiempo? Nuestro propósito en este tiempo no es volver al pasado mundano, no es volver al pasado en el que nosotros vivíamos antes sin Dios, sino recordar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y de esa manera tomar fuerza para mirar que Jesús es aquel que es hoy, ayer y que va a ser para todos los siglos, por siempre. Él va a hacer milagros en nuestras vidas y si nosotros queremos entender esto y guardémoslo en el corazón, ninguna enfermedad, ningún virus, ninguna tormenta podrá dañar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y eso debemos creerlo,
Por tanto, no vivamos con miedo en este tiempo, ni dejemos que las circunstancias nos hagan olvidar quién es Dios y quién es Jesús resucitado. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por eso, amados amigos, yo les pido que sigamos viviendo en fe, que vamos a ver la gloria de Dios y este tiempo en donde la pesca tal vez ha escaseado, si nos juntamos a Dios, si nos volvemos a Él, si hacemos la voluntad del Padre y lanzamos las redes conforme a su voluntad, ¿qué va a haber en nuestras vidas? Va a haber abundancia de paz, de gozo, de milagros, de provisión, de restauración y de protección. Por eso nosotros debemos entender que somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece. Amigos, recordemos lo que pasó con Pedro, aquella persona que empezó desde el inicio, era alguien que era analfabeto y no tenía conocimiento, no tenía letra, dice la palabra, pero luego se convirtió en una persona muy sabia, que llegó a transformar a 3.000, a 5.000 personas y a convertirse en uno de los pilares también del cristianismo. Por eso nosotros debemos en este tiempo no vivir en las circunstancias, sino recordar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Él nunca murió, Él está vivo, Él está en nuestros corazones, Él está con el Padre también intercediendo por nosotros y nos trajo el poder a través del Espíritu Santo para que nosotros vivamos y sigamos haciendo más milagros, viendo más sanidades, viendo más oportunidades en medio de los problemas, recordando que el Señor es nuestro proveedor y que nada nos va a faltar. Así que amigos, yo les animo para que nosotros, si tal vez nos hemos estado desanimando, si tal vez nos sentimos así como que algo está pasando en mí y ya no quiero leer, ya no quiero meditar, ya no quiero orar, tengo temor, tengo miedo, no sé qué va a pasar con este tema del virus, pues simplemente hagamos lo que Dios me dijo a mí. Recordemos esto, yo estaba así. Hace pocos días recibí los resultados y los resultados eran completamente negativos. Y el enemigo quiso llevarme a esa condición de querer volver atrás, a recordar que no estoy o no estaba sano. Pero Dios lo que me dijo es, recuerda las sanidades que he traído en tu vida y de esa manera vas a tomar nuevamente más poder para encontrar adelante esa bendición que tú estás buscando. Y yo les pido, amigos, que tomen este tiempo para hacerlo. Saben que les extrañamos mucho, les extraño mucho, anhelo que muy pronto podamos nuevamente darnos un abrazo y mirarnos frente a frente y poder estar en el lugar en el que siempre nos reunimos. Y quiero también aprovechar a través de este medio. Sé que hay muchas personas que tal vez no son directamente del grupo en el que nosotros estamos haciendo estos videos, pero estos videos están siendo ahora subidos en una plataforma que son para todos. Y si es que tal vez tú llegaste a mirar este video y no sabes ni siquiera por qué llegaste a este video, yo estoy seguro que Dios sí sabe y tiene un propósito en tu vida. Y lo que Él está buscando es que tú le entregues tu corazón. Por eso te pido que en este momento, donde quiera que estés, en el lugar donde tú te encuentres, cierres un momento tus ojos y podamos a través de una pequeña oración poderle entregar tu vida a nuestro Padre Celestial. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y repite lo que te voy a decir. Amado Padre, quiero en este tiempo darte las gracias por darme esta oportunidad de conocerte. Hoy entiendo que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios vivo, que Jesús no murió en la cruz, sino que Él está vivo y esa muerte física trajo libertad para mi vida. Hoy, Padre, yo quiero reconocer que Jesús es mi Salvador, mi dueño. Quiero entregarte mi vida para que seas tú gobernándola en ella. Amado Padre, quiero pedirte por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes también a entender de aquí en adelante cuál es el verdadero propósito que tienes para mí. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias porque sé que tú tienes planes de bien y no de mal para mi vida. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Si lo hiciste, créeme que ahora tú eres parte de aquellos bendecidos que Dios dice su palabra que ahora hay fiesta en los cielos por la decisión que tú acabas de tomar. Me alegra mucho, bienvenido. Espero que algún momento podamos encontrarnos también, si es que Dios nos permite así. Y si eres tal vez de otro país, pues nos puedes mandar un mensajito también a través de estas redes sociales. Quiero bendecir la vida de todos aquellos que están en el batallón de salvación y todos y sobre todo a todas sus familias. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Recuerden que Dios les ama mucho y recuerden que el poder del Señor está en nuestras vidas.